Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días para todos. Ayer veíamos cómo el Señor desciende, baja hasta nuestras miserias humanas para redimirlas con su misericordia. Él, que es la salvación, está dispuesto a todo con tal de alcanzar su objetivo y de cumplir fielmente su misión. Hoy las gotas de esperanza nos llevan hasta la piscina de Betesda, cuyo nombre significa Casa de la Misericordia. Esta piscina quedaba cerca de la Puerta de las Ovejas. Allí yacían muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Sin embargo, Jesús, lleno de misericordia, se fija particularmente en uno, alguien que llevaba 38 años enfermo. Eso es toda una vida, sentado en los límites de la esperanza, desilusionado de sí y de los demás, y seguramente hasta de Dios. Quizá como muchos de nosotros, acostumbrados a su realidad enfermo y sin querer hacer nada por mejorar, resignado a su desventura y a su fatalidad, de pronto hasta habituado a vivir de esa fatalidad y hasta a sacarle provecho, haciéndose la víctima. Pero allí está Jesús, bajando, descendiendo, haciéndose servidor de aquellos que ni siquiera al templo podían entrar, pues por sus enfermedades estaban excluidos del culto, lejos de Dios. Pero si no podían ir hasta el Señor, nada podía impedir que el Señor en su omnipotencia fuera hasta ellos, sencillamente porque en su corazón solo hay amor, sobre todo por los más lejanos y excluidos, por los más necesitados de su misericordia. Su amor, su presencia, su compañía, su cercanía hacen que la vida y la esperanza florezcan, y su mirada, que se detiene específicamente sobre Él, hace ver que su caso le interesa, que si todos pasan y lo ignoran, Él no. Para Él no somos anónimos, al contrario, somos importantes. En realidad, nada de nuestros problemas y dificultades, de nuestros sufrimientos, dolores y miserias pasa desapercibido para el Señor. Y no solo lo ve, sino que conoce con antelación lo que le sucede. Sabe de su dolor y ante esto su palabra se convierte en la respuesta. Jesús, al verlo allí tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: ¿quieres curarte? La pregunta pareciera obvia, incluso fuera de lugar, pues ¿quién no se quiere curar después de 38 años de sufrimiento? Pero el Señor quiere con su pregunta una respuesta personal que renueve interiormente y haga sentir la dignidad de hijos de Dios, la libertad y la responsabilidad a las que estamos llamados, y en ese confrontar lo que estamos llamados a ser y lo que en verdad somos, hacernos caer en cuenta no solo de la gravedad de nuestro mal, para el caso nuestro del pecado, que es el peor de los males, sino que quiere además que seamos conscientes de nuestra impotencia para curarnos solos, de la incapacidad de nuestras fuerzas humanas para hacer algo, de las esperanzas perdidas, y que reconozcamos la necesidad urgente de su ayuda misericordiosa. El paralítico entonces confiesa con humildad que no tiene a nadie que lo introduzca en la piscina cuando las aguas se mueven, y cuando finalmente ha podido llegar ya es tarde, pues otro se le ha adelantado. Esta confesión humilde ante aquel desconocido que le pregunta le abre a este enfermo el corazón para acoger la salvación. Una vez más vemos la fuerza poderosa de la palabra del Señor. Entonces Jesús le ordenó: levántate, toma tu camilla y anda. Son 3 palabras, todas en imperativo. Como en la creación, las cosas surgen y se hacen cuando Dios lo manda. Son 3 palabras transformadoras, revitalizadoras. A uno que yace en el piso, el Señor le dice: levántate, estabas muerto, pero vuelves a la vida, eras esclavo, ahora eres libre. Y el instrumento de tu esclavitud, la camilla, será ahora testimonio de tu curación. Estabas paralítico sin movimiento, ahora caminarás con libertad. Podrás vivir plenamente porque estás curado. Y sucede la curación, y en aquel instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y comenzó a andar. El poder extraordinario de la palabra del Señor lo ha hecho. Más adelante vemos que lo único que el enfermo recordará será precisamente la palabra que Jesús pronunció sobre él. El que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Él no sabía quién era Jesús. Para él era un desconocido que se interesó por su situación, pero a pesar de que no lo conozca, recuerda, eso sí, y muy claramente, su palabra poderosa. Para las autoridades judías, como siempre, el problema no era la enfermedad, el mal del hombre, sino la violación de la ley. Están bloqueados. diríamos en su espíritu, más ciegos y más paralíticos que el mismo paralítico que acaba de ser curado, con la diferencia de que el paralítico aceptó su realidad y se abrió a la salvación, mientras que ellos no quieren curarse. Y su parálisis se convierte incluso en hostilidad contra aquel que ha venido para salvarlos. Más tarde Jesús lo encuentra en el templo y le dice, mira, estás curado, no peques más para que no te suceda algo peor. Nos preguntamos, ¿será que hay algo peor que vivir 38 años paralítico y excluido del amor de Dios y de los hermanos? Y la respuesta es sí, hay algo peor.
El pecado. El pecado es el peor mal, aquel que no nos permite ser lo que en realidad somos, hijos de Dios. El pecado que no nos deja alcanzar la vida eterna, que nos aparta definitivamente del amor más hermoso. Si queremos nosotros quedar sanos, por favor, no pequemos más. Pidamos al Señor esta gracia, recibamos la bendición, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.